Este segundo video está dedicado a advertir de los peligros del artículo 23, incisos primero al tercero de la propuesta constitucional, comparados con el artículo 19, número 26 de nuestra actual Constitución. ¿A qué va todo esto? A la garantía de tus derechos fundamentales y al poder que se le entrega al Congreso Nacional para limitar o restringir esos derechos tuyos. Vamos viendo qué dice la propuesta de Constitución. La propuesta de Constitución, en el artículo 23, dice lo siguiente: solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Inciso segundo: los derechos consagrados en esta Constitución solo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. Inciso tercero: en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrá imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su ejercicio. A buenas y primeras, a primera vista, parece bastante razonable esta redacción. Sin embargo, si nosotros comenzamos a comparar esta garantía a tus derechos fundamentales con la que existe hoy en nuestra Constitución vigente, entonces la conclusión es que tu garantía de que se te respeten los derechos constitucionales se debilita. Porque lo que dice la actual Constitución es algo muy diferente a lo que te acabo de leer. Y vamos a leer. Artículo 19, número 26 de la actual Constitución. La Constitución asegura a todas las personas la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. La diferencia entre lo que dice la propuesta de Constitución y lo que te acabo de leer es enorme. Y permíteme explicar por qué. La propuesta que quieren que aprobemos dice que la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, sin señalar que esas limitaciones o restricciones correrán solo si la Constitución lo autoriza, que es lo que ocurre en el caso de la Constitución actual. En la Constitución actual, el legislador, es decir, el Congreso Nacional, solo puede limitar un derecho constitucional tuyo si la misma Constitución se lo autoriza. En cambio, con el texto que se propone, no es necesario que la Constitución lo autorice. El Congreso no necesita que esté en un artículo determinado. Podrá limitarlo por ley, simplemente mediante una ley. Será una ley de quórum especial o una ley de mayoría simple, dependiendo del caso. Pero no requiere que la Constitución le autorice esa restricción o limitación al Congreso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del peligro que significa darle ese inmenso poder al Congreso, a ese grupo de parlamentarios que están allí legislando todos los días y que no han cambiado y que siguen con las malas prácticas? Si se aprueba esta Constitución, tú le estarás dando ese inmenso poder al Congreso para que limite o restrinja los derechos fundamentales mediante una ley sin necesidad que la misma Constitución se lo haya expresamente autorizado. Además de lo anterior, por si eso ya no fuera suficiente para un rotundo en contra, el inciso segundo señala que los derechos consagrados en esta Constitución
solo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. Es decir, desde un criterio objetivo que era que la Constitución tiene que autorizar al Congreso, ahora lo que autorizará al Congreso no será la autorización de la Constitución expresa, sino que el hecho de que se considere subjetivamente como algo razonable o justificado en una sociedad democrática. Vale decir, pasamos de una condición objetiva, que es si acaso la Constitución autoriza a esa restricción al Congreso, a una condición netamente de carácter subjetivo. Si el día de mañana algún conflicto ocurre en esta materia, por ejemplo, si el Congreso quiere limitar la garantía a la libertad de culto, lo podrá hacer mediante una ley. Una ley que inmediatamente pasa a ser parte de un trámite legislativo, que pasará todos los filtros iniciales de admisibilidad. El secretario tendrá que comenzar a tramitar esa ley, que te va a restringir, por ejemplo, tu libertad de culto, tu derecho a la honra, incluso tu derecho a la vida. Todos los derechos fundamentales podrán ser restringidos por ley. Ahora bien, lo que es razonable en el siglo XXI puede no serlo en el siguiente siglo. Lo que es razonable para la derecha puede ser completamente irracional para la izquierda. Y en consecuencia, estas limitaciones y restricciones quedan al arbitrio de lo que se considere como razonable o justificado. Por lo tanto, estimadas amigas y amigos, les he leído los dos textos y no queda más que concluir que decimos en contra de darle este inmenso poder al Congreso Nacional. Pasamos de tener esta garantía constitucional dentro del artículo 19 como un derecho fundamental a sacarlo del artículo 16, dejarlo en un apartado propio, como es el artículo 23. Resulta inaceptable que una Constitución, en vez de limitar el poder del Estado, se lo entrega en bandeja. Por eso nosotros votamos en contra de esta propuesta constitucional. Muchas gracias.